El silencio en el apartamento de Lina Solano era una obra de arte. Un silencio minimalista, caro y perfectamente curado, como cada mueble de diseño que ocupaba los espacios vacíos de su vida. Desde el exterior, ella era la encarnación del éxito, fundadora de Sueños del Desierto, la agencia de organización de eventos más exclusiva de todo Al-Sahara, la mujer que convertía las bodas de otros en leyendas. Pero por dentro, ese silencio no era paz, sino la ausencia ensordecedora de una voz, de una risa, de una promesa rota hacía exactamente 5 años. Su hogar no era un refugio, era una fortaleza de paredes blancas y cristal, diseñada para mantener los recuerdos a raya y los sentimientos bajo llave. Aún así, cada noche, el eco de lo que había perdido resonaba más fuerte que cualquier ruido. La herida tenía un nombre: Jeque Khalid Al-Jamil. Un nombre que ella había desterrado de sus labios, pero que seguía grabado a fuego en su alma. 5 años atrás, él no era solo el heredero al trono, era su mundo entero. Un amor tan intenso y arrollador que parecía capaz de derribar las murallas de la tradición y la clase social. Y entonces, la nada. El abandono más cruel no fue un grito, sino un silencio sepulcral. Un día él estaba allí, jurándole amor eterno bajo un manto de estrellas en su oasis privado, y al día siguiente había desaparecido. Lo único que recibió fue una caja de vuelta con todas sus cartas y una nota gélida de un asistente del palacio, informándole de que la relación había concluido. Aquellas palabras la habían sentenciado. No era suficiente. Nunca lo había sido. Para sobrevivir, Lina se había enfundado en una armadura de profesionalidad impecable. Su trabajo era su salvación y su condena. Pasaba los días inmersa en paletas de colores, catálogos de flores exóticas y pruebas de menús de alta cocina, construyendo la felicidad de otros con la precisión de un cirujano. La ironía era tan amarga que a veces le costaba respirar. ¿Cuántas veces había aconsejado a una novia sobre el primer baile, mientras su propio corazón recordaba cómo Khalid la había sostenido en sus brazos, moviéndose como si fueran una sola alma? Se obligaba a no pensar, a centrarse en el siguiente contrato, en la siguiente factura, en cualquier cosa que la mantuviera anclada a un presente donde él ya no existía. Pero el pasado era un fantasma tenaz, siempre esperando en las sombras. La llamada llegó una tarde de martes, rompiendo la calma artificial de su despacho. El identificador de llamada mostraba el escudo real de Al-Sahara, un halcón dorado sobre un fondo carmesí. El corazón de Lina se detuvo en seco, martilleando contra sus costillas como un pájaro enjaulado. Durante 5 años, había evitado cualquier contacto, cualquier noticia, cualquier susurro relacionado con el palacio. Ahora, el palacio la llamaba a ella. Una voz masculina, impersonal y cortante, le informó sin preámbulos. Su Alteza, el jeque Khalid Al-Jamil, solicita su presencia en el palacio de inmediato. Un asunto de carácter profesional. No era una petición, era una orden. Y con esa simple frase, los cimientos de su fortaleza comenzaron a desmoronarse. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en la opulencia fría de su despacho en el palacio de mármol blanco, el jeque Khalid Al-Jamil observaba el perfil de la empresa de Lina en una tableta. Su rostro era una máscara de hielo, pero sus ojos ardían con un fuego antiguo y oscuro. Había pasado 5 años convirtiendo el dolor en poder, la vulnerabilidad en crueldad. Se había convencido a sí mismo de que ella lo había traicionado, que su amor había sido una farsa calculada para ascender socialmente. La carta de despedida que su tío le había mostrado, supuestamente escrita por ella, había sido la prueba que necesitaba para cerrar su corazón para siempre. Pero a pesar de todo el poder que había acumulado, el recuerdo de su sonrisa seguía siendo una debilidad que lo atormentaba en la quietud de la noche. La decisión de contratarla era una obra maestra de venganza personal, disfrazada de necesidad política. El Consejo de Ancianos, liderado por su manipulador tío Rashid, le había dado un ultimátum. Debía casarse con la princesa Amira de un emirato vecino para solidificar una alianza estratégica. Un matrimonio de deber, sin amor, perfecto para el hombre en el que se había convertido. Pero si iba a someterse a esa farsa, lo haría bajo sus propios términos. Obligaría a Lina a ser la arquitecta de su nueva felicidad.
La forzaría a elegir las flores, el menú, la música. La obligaría a presenciar cada detalle del futuro que él construiría con otra. Quería verla romperse, necesitaba ver en sus ojos el reflejo de su propio dolor para poder, por fin, sentirse libre de ella. El viaje al palacio fue una tortura. Cada avenida, cada fuente, cada palmera que flanqueaba el camino era un recuerdo punzante. Lina mantuvo la espalda recta y la mirada fija al frente, luchando contra la oleada de náuseas que amenazaba con ahogarla. Los guardias de la entrada la reconocieron. Vio la sorpresa y la lástima en sus ojos antes de que adoptaran una expresión neutra. Al cruzar las imponentes puertas de bronce, el aroma familiar a jazmín y sándalo la golpeó con la fuerza de un puño. Se sentía como un fantasma volviendo al lugar donde había sido asesinada, obligada a revivir cada momento de una felicidad que ahora sabía que era una mentira. ¿Cómo iba a sobrevivir a esto con la dignidad intacta? Cuando la condujeron a su despacho, el aire se volvió denso, casi irrespirable. Él estaba de espaldas, contemplando el desierto a través del ventanal panorámico. La silueta ancha de sus hombros bajo la túnica blanca era dolorosamente familiar. Entonces se giró. El impacto de su mirada fue físico, un golpe que le robó el aliento. Seguía siendo el hombre más imponente que había visto en su vida, pero la calidez de sus ojos había sido reemplazada por un frío glaciar. No sonrió, no hizo ningún gesto de bienvenida, simplemente la observó, con una intensidad depredadora que la hizo sentirse desnuda y expuesta. El silencio se alargó, cargado con el peso de 5 años de palabras no dichas, de acusaciones silenciosas y de un dolor compartido que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Señorita Solano. Su voz era más grave, más dura de lo que recordaba. El sonido recorrió su piel como un escalofrío. Gracias por venir. Las palabras eran una formalidad vacía. Él no le ofreció asiento. Se quedó detrás de su enorme escritorio de caoba, un rey en su trono, estableciendo la distancia y la jerarquía entre ellos. Deslizó una carpeta de cuero a través de la superficie pulida. Tengo un encargo para usted. El más importante de su carrera, me atrevería a decir. Lina observó la carpeta como si fuera una serpiente a punto de atacar. Sabía, con una certeza aterradora, que lo que había dentro iba a destruir lo poco que quedaba de ella. Con manos temblorosas que se esforzó por ocultar, Lina abrió la carpeta. Dentro había un contrato. En la primera página, en una tipografía clara y elegante, estaba el título del proyecto: Organización de la boda real de Su Alteza, el jeque Khalid al-Jamil y Su Alteza la princesa Amira bint Rashad. Las palabras bailaron ante sus ojos. Su boda. Quería que ella, la mujer a la que había abandonado sin una explicación, planeara su boda con otra. La crueldad del acto era tan monumental, tan exquisitamente perversa, que por un instante pensó que iba a desmayarse. Levantó la vista y se encontró con sus ojos oscuros, que la observaban sin pestañear, esperando, saboreando el momento. Era una prueba, una humillación pública en la privacidad de su despacho. Un torbellino de emociones la sacudió, rabia, dolor, una humillación tan profunda que quemaba. Quería gritar, abofetearle, exigirle una explicación por lo que le hizo 5 años atrás, pero entonces vio el brillo de triunfo en su mirada. Eso era lo que él quería. Quería verla suplicar, llorar, desmoronarse. Y en ese instante, una fuerza inesperada nació de las cenizas de su orgullo. No le daría esa satisfacción. Su profesionalidad era su única armadura, y se aferró a ella como a un salvavidas. Respiró hondo, obligando a la calma a instalarse en sus venas. Miró el contrato, vio la cifra astronómica que ofrecía. Una suma que podría cambiar el futuro de su empresa para siempre. Era una jaula de oro, y él tenía la llave. Con una compostura que le costó hasta la última gota de su fuerza de voluntad, Lina cerró la carpeta. Levantó la barbilla y lo miró directamente a los ojos, su propia mirada ahora tan fría como la de él. «Parece un proyecto fascinante, Su Alteza», dijo, su voz sorprendentemente firme. Cogió la pluma de oro que había junto al contrato. Cada fibra de su ser le gritaba que huyera, que corriera lejos de ese palacio y de ese hombre. Pero huir sería admitir que él había ganado.
que todavía tenía el poder de destruirla. Firmar ese contrato era una forma de tortura autoimpuesta, pero también era un desafío. Era decirle, sin palabras, que había sobrevivido a él, y que podía sobrevivir a esto también. La punta de la pluma se posó sobre el papel, sellando un pacto con el diablo que una vez había sido su ángel. Los días que siguieron a la firma del contrato se convirtieron en una exquisita forma de tortura para Lina. Cada mañana, al cruzar las puertas del palacio, sentía que dejaba atrás una parte de su alma, como si pagara un peaje para entrar en su propio infierno personal. Las reuniones se sucedían en salones opulentos, llenos de asistentes que tomaban notas y sirvientes que se movían en un silencio reverencial. Y en el centro de todo, siempre estaba él. Khalid presidía cada encuentro desde la cabecera de la mesa, su rostro una máscara impenetrable, sus ojos oscuros siguiéndola con una intensidad que la hacía sentir como una mariposa clavada en un expositor. Cada decisión, desde el color de las servilletas hasta la caligrafía de las invitaciones, pasaba por su aprobación, obligándola a buscar su mirada una y otra vez. Desde la perspectiva de Khalid, cada una de estas reuniones era una prueba de su propia resistencia. Había diseñado este escenario para quebrarla, para verla desmoronarse bajo el peso de la tarea. Sin embargo, lo que encontraba en su lugar era una profesionalidad tan gélida y perfecta que lo desarmaba. Ella presentaba sus propuestas con una calma imperturbable, su voz nunca temblaba, sus manos nunca dudaban al señalar un detalle en los planos. Conocía sus gustos a la perfección, anticipando sus preferencias por los lirios blancos sobre las rosas o su aversión por la comida demasiado especiada. Lo disfrazaba de investigación exhaustiva, pero ambos sabían la verdad. Era un conocimiento íntimo, forjado en noches de susurros y confidencias. Y cada acierto de ella era como una espina que se clavaba más hondo en su orgullo herido. La primera gran prueba llegó cuando Khalid decretó que debían visitar el lugar de la ceremonia. Lina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies cuando escuchó el nombre, el Jardín de las Dunas Ocultas. Aquel no era un lugar cualquiera. Era su santuario, un oasis privado y secreto que él le había mostrado como la máxima prueba de su amor, el lugar donde le había jurado que construirían un futuro juntos, bajo un manto de estrellas. Y ahora, él quería profanar ese recuerdo, convertir su paraíso perdido en el escenario de su boda con otra. La crueldad de la elección era tan deliberada, tan precisa, que le robó el aliento. ¿Acaso no había límite para su venganza? El viaje hasta el oasis fue un silencio denso y cargado. Lina miraba por la ventanilla del lujoso vehículo, viendo pasar las dunas doradas como si fueran las olas de un mar que amenazaba con ahogarla en recuerdos. Al llegar, el aire olía a jazmín y a tierra húmeda, exactamente como lo recordaba. La pequeña cascada seguía cayendo sobre las rocas oscuras, y los sauces llorones se mecían con la misma brisa suave. Era un lugar congelado en el tiempo, un fantasma de una felicidad que ya no le pertenecía. Khalid caminó delante de ella, su figura alta y regia recortada contra la vegetación exuberante, y por un instante, el tiempo se plegó sobre sí mismo y volvió a ser la joven enamorada que seguía a su príncipe a su mundo secreto. «Necesito su opinión profesional sobre la iluminación», dijo él, su voz rompiendo el hechizo. Se había detenido junto al pequeño lago, su reflejo temblando en el agua. «Para la ceremonia nocturna, ¿cree que deberíamos usar antorchas o una iluminación más discreta?» Lina se obligó a tragar el nudo que tenía en la garganta. Se acercó, manteniendo una distancia de seguridad, y analizó el espacio con los ojos de una profesional, no con los de una mujer con el corazón roto. «Las antorchas crearían un ambiente dramático, casi primitivo», respondió, su voz sorprendentemente estable. «Pero la iluminación indirecta, oculta entre la vegetación, realzaría la magia natural del lugar sin resultar invasiva». Se estaba describiendo a sí misma, una experta en ocultar el fuego bajo una apariencia serena. Él la observó durante un largo rato, su mirada indescifrable. «Usted siempre supo lo que yo preferiría, ¿verdad, Lina?» El uso de su nombre de pila, por primera vez desde su reencuentro, fue como un golpe directo al corazón. Ella no respondió. Simplemente mantuvo la barbilla alta, negándose a darle la satisfacción de ver su dolor. El aire entre ellos crepitaba con todo lo no dicho,
con los fantasmas de las promesas susurradas en ese mismo lugar. La tensión era tan palpable que parecía que el propio aire iba a incendiarse. ¿Cuánto tiempo más podría soportar esta tortura sin gritar? El siguiente campo de minas emocional fue la prueba del menú. Se celebró en uno de los comedores privados del palacio, una sala deslumbrante con paredes de seda y una mesa infinita. La princesa Amira, su prometida, estaba presente esta vez. Era una mujer de una belleza serena y modales exquisitos, que trató a Lina con una amabilidad que resultaba casi más dolorosa que la crueldad de Khalid. Amira le sonreía, le hacía preguntas sobre su trabajo, ajena por completo a la tormenta que se libraba bajo la superficie. Lina se sentía como una actriz en la obra más macabra, interpretando el papel de la organizadora de bodas feliz, mientras su mundo interior se hacía pedazos. Khalid observaba la interacción entre las dos mujeres con una atención feroz. Parte de él se sentía satisfecho al ver a Lina forzada a sonreír y a asentir ante la mujer que ocuparía su lugar. Pero otra parte, una parte que odiaba, sentía una extraña punzada de ¿culpa? Ver la dignidad con la que Lina soportaba la situación, la elegancia con la que navegaba por un campo de minas emocional, no le producía el triunfo que esperaba. En cambio, le provocaba una rabia sorda, una frustración que no sabía dónde dirigir. ¿Por qué no se rompía? ¿Por qué no le suplicaba que parara? Su resistencia era un espejo que le devolvía la imagen de su propia crueldad. El desastre ocurrió con el postre. Un pastelero de renombre mundial presentó una creación espectacular, una delicada mousse de chocolate blanco con frutos secos caramelizados. Lina, distraída por un comentario de Amira, probó una pequeña cucharada. El efecto fue casi instantáneo. Un picor agudo en la garganta, la sensación de que el aire se negaba a entrar en sus pulmones. Su alergia a las nueces, normalmente bajo control, se había manifestado con una violencia inesperada, probablemente por el estrés acumulado. Intentó disimular, buscando discretamente su bolso donde guardaba el antihistamínico, pero el pánico empezaba a apoderarse de ella. Antes de que pudiera reaccionar, Khalid ya estaba en pie. El movimiento fue tan rápido y repentino que todos en la mesa se sobresaltaron. ¡Fuera!, rugió a los chefs y al personal, su voz resonando en la sala. «Saquen esto de aquí ahora mismo». En 2 zancadas estuvo a su lado, ignorando las miradas atónitas de su prometida y de los demás. Le sujetó la barbilla con una suavidad sorprendente, obligándola a mirarlo. «¿Nueces? ¿Has comido nueces?», preguntó, y en sus ojos no había ira, sino un miedo puro y primitivo que Lina no había visto en 5 años. El jeque frío y calculador había desaparecido, y en su lugar estaba el Khalid que la conocía mejor que nadie en el mundo. Sin esperar respuesta, sacó de su propio bolsillo un pequeño estuche de plata. Dentro había un antihistamínico de acción rápida, el mismo que él siempre llevaba consigo desde que, años atrás, ella sufriera una reacción similar durante un picnic en el desierto. Le puso la pastilla en la mano y le ofreció un vaso de agua. «Tómalo, ahora», ordenó, su voz grave y autoritaria, pero teñida de una preocupación innegable. Lina obedeció, sus dedos temblorosos rozando los de él. El contacto fue eléctrico, una descarga que los recorrió a ambos. En ese instante, la farsa se desvaneció. Él no era su cliente, y ella no era su empleada. Eran 2 personas unidas por un pasado que se negaba a morir. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. La princesa Amira los miraba con los ojos muy abiertos, una mezcla de confusión y una incipiente sospecha en su rostro. El personal del palacio se había retirado a toda prisa, dejando a los 3 en una isla de tensión insoportable. Khalid pareció darse cuenta de repente de lo que había hecho, de cuánto había revelado con su reacción instintiva. Se enderezó bruscamente, su máscara de frialdad volviendo a su sitio, pero era demasiado tarde. El hielo se había resquebrajado, y todos en la sala habían visto el fuego que ardía debajo. Lina, por su parte, sentía el corazón martilleándole en el pecho, no solo por la reacción alérgica, sino por la oleada de una esperanza terrible y peligrosa. ¿Era posible que aún le importara? Los días siguientes, Khalid se volvió aún más distante y severo, como si intentara compensar su momento de debilidad.
Se comunicaba con ella a través de asistentes, evitaba las reuniones y aprobaba las propuestas con notas escuetas, pero el daño ya estaba hecho. La dinámica entre ellos había cambiado irrevocablemente. Ahora, cada vez que sus miradas se cruzaban a lo lejos en un pasillo del palacio, había una nueva conciencia, un reconocimiento tácito de que el muro que él había construido no era tan impenetrable como pretendía. Y para Lina, esa pequeña grieta era a la vez una fuente de consuelo y de un tormento aún mayor. El conflicto externo no tardó en manifestarse en la figura del tío de Khalid, el gran visir Rashid. Era un hombre de sonrisa afable y ojos de hielo, que había desaprobado la relación de Lina con su sobrino desde el principio. Durante una reunión sobre la seguridad del evento, a la que Khalid se vio obligado a asistir, Rashid se dirigió a Lina con una condescendencia venenosa. Es admirable ver cómo alguien de sus orígenes ha logrado hacerse un nombre, comentó, su voz untuosa. Demuestra que, con la ambición adecuada, cualquiera puede codearse con la realeza, aunque sea temporalmente. La humillación fue sutil, pero tan afilada como un cuchillo. Lina sintió la sangre helarse en sus venas. El insulto no solo la atacaba a ella, sino que también era una velada advertencia para Khalid. Antes de que pudiera formular una respuesta digna, la voz de Khalid cortó el aire, fría como el acero. Mi prometida y yo hemos contratado a la señorita Solano por su incomparable talento, tío, no por su árbol genealógico, dijo, su mirada clavada en Rashid. Y espero que todos los miembros de esta familia y de este consejo traten a mi personal con el respeto que se merecen. ¿Ha quedado claro? El silencio que siguió fue sepulcral. Rashid inclinó la cabeza. Su sonrisa desapareció por completo. Khalid la había defendido, pública e inequívocamente. Aquella noche, Lina no pudo dormir. La protección de Khalid la había dejado más confundida que nunca. ¿Era un acto de posesión, la defensa de su propiedad, o había algo más? Se repetía a sí misma que no debía hacerse ilusiones, que un hombre como él no cambiaba, que su crueldad inicial era su verdadero rostro. Pero su corazón, ese traidor incansable, se aferraba a esos pequeños gestos. La preocupación en sus ojos, el antihistamínico en su bolsillo, su voz defendiéndola ante su familia. Se sentía atrapada en un vaivén emocional que la estaba destrozando, oscilando entre el abismo de la desesperación y la peligrosa cima de la esperanza. Mientras tanto, en sus aposentos, Khalid luchaba contra sus propios demonios. La insolencia de su tío lo había enfurecido, pero lo que realmente lo atormentaba era la imagen del rostro de Lina, pálido y herido por las palabras de Rashid. Sintió un impulso protector tan feroz que lo asustó. Se había contado a sí mismo durante 5 años que ella era una traidora calculadora, una mujer que lo había usado y descartado, pero la mujer que veía cada día, la que soportaba sus humillaciones con una dignidad silenciosa, no encajaba en esa narrativa. La duda, una pequeña semilla plantada hacía tiempo, comenzaba a germinar en la tierra árida de su resentimiento. Impulsado por una inquietud que no podía nombrar, Khalid se dirigió a un ala en desuso del palacio, donde se almacenaban los objetos antiguos de la familia. Le había pedido a un sirviente que buscara unos documentos de su padre, pero sabía que era una excusa. Buscaba algo más. En un rincón polvoriento, encontró una caja de madera de sándalo que el personal debería haber desechado hacía años. Su corazón dio un vuelco. Sabía lo que había dentro. Con manos temblorosas la abrió. En su interior, envuelto en seda, había un pequeño halcón de cristal que Lina le había regalado en su primer aniversario, una baratija sin valor monetario, pero que en su día lo había significado todo. Sostener el pequeño objeto en la palma de la mano fue como abrir una herida. El recuerdo lo golpeó con una fuerza inesperada. Lina, riendo bajo el sol del desierto, entregándoselo con timidez, para que siempre encuentres el camino de vuelta a casa, le había dicho. Y él lo había perdido. O peor aún, había elegido deliberadamente perderlo. La contradicción entre la ternura de ese recuerdo y la amargura de su presente era insoportable. ¿Cómo había podido creer que una mujer capaz de ese gesto
Era la misma que lo había traicionado tan fríamente. Por primera vez en 5 años, se permitió cuestionar la verdad que su tío le había presentado como un hecho irrefutable. Los días se acortaban y la fecha de la boda se acercaba, aumentando la presión hasta un punto casi insostenible. Lina trabajaba hasta la extenuación, sumergiéndose en los detalles logísticos como una forma de anestesia. A menudo se quedaba en la biblioteca del palacio hasta altas horas de la noche, rodeada de planos, muestras de tejidos y listas interminables. El cansancio era su único aliado, el único capaz de acallar el ruido constante de sus pensamientos. Prefería el agotamiento físico al tormento de su mente, que no dejaba de reproducir cada mirada, cada palabra, cada gesto de Khalid. Una de esas noches, el agotamiento finalmente la venció. Se quedó dormida sobre la gran mesa de roble, su mejilla apoyada en un plano del salón de baile, la pluma aún sujeta entre sus dedos. La luz de una única lámpara de lectura proyectaba un círculo dorado a su alrededor, aislándola del resto de la biblioteca oscura. Estaba tan profundamente dormida que no oyó los pasos silenciosos que se acercaban, ni sintió la presencia que se detuvo a su lado, observándola en la quietud de la noche. Khalid había entrado en la biblioteca en busca de un libro, pero se detuvo en seco al verla. Dormida, parecía increíblemente joven y vulnerable. La armadura de profesionalidad había desaparecido, y en su lugar, vio las sutiles líneas de fatiga alrededor de sus ojos y la tensión que ni siquiera el sueño lograba borrar de su boca. Una oleada de algo dolorosamente familiar lo recorrió. Era la misma expresión que tenía cuando se quedaba dormida en sus brazos después de una larga jornada, una mezcla de paz y fragilidad que siempre le había hecho querer protegerla del mundo. Se acercó más, movido por un impulso que no intentó reprimir. El deseo de tocarla, de apartar un mechón de pelo que le había caído sobre la frente, era abrumador. Levantó la mano, sus dedos rozando el aire a milímetros de su piel. Podía sentir el calor que emanaba de ella, recordar la suavidad de su mejilla bajo sus dedos. Durante 5 años, se había alimentado de odio y resentimiento, pero en ese instante, en el silencio de la biblioteca, todo ese veneno se disolvió, dejando solo un anhelo profundo y doloroso. Era la misma mujer, la única mujer. Su mano tembló y la retiró bruscamente, como si se hubiera quemado. ¿Qué estaba haciendo? Estaba a punto de casarse con otra. Había construido toda su vida adulta sobre la base de la traición de ella. Tocarla ahora sería admitir que todo era una mentira, que el monstruo no era ella, sino él. El pánico se apoderó de él, un miedo helado a su propia vulnerabilidad. Se dio la vuelta y salió de la biblioteca sin hacer ruido, dejando a Lina dormida, sin saber que el hombre que la había sentenciado acababa de tenerla a su merced, y, en lugar de asestar el golpe final, había estado a punto de rendirse. Lina se despertó sobresaltada unos minutos después, con la extraña sensación de haber sido observada. El aire a su alrededor parecía vibrar, y creyó percibir el leve aroma de su perfume, una mezcla de sándalo y especias que era exclusivamente suya. Se incorporó, mirando hacia las sombras de la biblioteca, su corazón latiendo con fuerza. ¿Había estado él allí? ¿O su mente, agotada y anhelante, le estaba jugando una mala pasada? La incertidumbre era casi peor que la certeza, dejándola con una sensación de desasosiego que la acompañaría durante el resto de la noche. La víspera del ensayo de la boda, la tensión alcanzó su punto álgido. Khalid, incapaz de seguir ignorando el torbellino de dudas y deseos que lo consumía, la convocó a su despacho privado con el pretexto de revisar los detalles finales del cronograma. Era una excusa endeble, y ambos lo sabían. En cuanto la puerta se cerró detrás de ella, la profesionalidad que los había sostenido se evaporó, dejando solo a un hombre y a una mujer rotos, atrapados en las ruinas de su pasado. El aire estaba tan cargado de electricidad que parecía que una sola palabra equivocada podría provocar una explosión. «No podemos seguir así, Lina», dijo él finalmente, su voz ronca. Estaba de pie junto al ventanal, dándole la espalda, pero ella podía ver la tensión en sus hombros. La pregunta de Lina fue apenas un susurro, cargado con el peso de 5 años de dolor. Así como, haciendo el trabajo para el que me contrató, Su Alteza. El uso del título fue deliberado, un intento de reconstruir el muro entre ellos, pero sonó frágil, desesperado. Él se giró lentamente,
y la agonía en su rostro la golpeó con la fuerza de un golpe físico. Ya no había frialdad, solo un tormento desnudo y palpable. «Tú sabes a qué me refiero», replicó él, dando un paso hacia ella. «Cada reunión, cada elección, es una farsa. Te presentas aquí con esa máscara de indiferencia, pero yo te veo. Veo cómo te tiemblan las manos cuando crees que no miro. Veo el dolor en tus ojos cuando hablas del futuro, de mi futuro». Cada palabra era una confesión, un reconocimiento de que él no solo la veía, sino que estaba obsesionado con ella, analizando cada uno de sus microgestos. El cazador admitía que no podía apartar la vista de su presa, incluso cuando la presa era él mismo. La acusación rompió la última barrera de contención de Lina. «¿Y qué esperabas?», exclamó, su voz finalmente quebrándose. «¿Que viniera aquí a llorar y a suplicar? ¿Que te diera la satisfacción de verme completamente destruida? Me quitaste todo, Khalid. No solo mi corazón, sino mi dignidad, mi reputación. Me dejaste sin una palabra, como si yo no fuera nada. Y ahora me traes de vuelta para restregarme tu felicidad en la cara. ¿Y te atreves a cuestionar mi máscara? Esta máscara es lo único que me queda». Las lágrimas que había contenido durante semanas finalmente brotaron, trazando surcos calientes en sus mejillas. Su dolor lo desarmó por completo. Se acercó a ella hasta que solo unos centímetros los separaron, su cuerpo alto y poderoso eclipsando el suyo. «Yo no te dejé», dijo, su voz un murmullo atormentado. «Tú te fuiste. Tú me dejaste. La carta». Pero no pudo terminar la frase. Verla llorar por él, después de todo lo que le había hecho pasar, hizo que la mentira que se había contado a sí mismo durante años se atascara en su garganta. La verdad, o al menos la duda sobre la verdad, era una fuerza imparable que lo estaba ahogando. Su narrativa de víctima se estaba desmoronando, y la culpa comenzaba a ocupar su lugar. Levantó una mano. Su intención era clara. Iba a tocarla, a secar sus lágrimas. El espacio entre ellos vibraba, a punto de colapsar. En ese instante, todo parecía posible. Una confesión, una disculpa, un beso desesperado que podría reescribir 5 años de historia. Los ojos de Lina se abrieron de par en par, una mezcla de miedo y anhelo. Su cuerpo se inclinó hacia él, traicionando a su mente, buscando un contacto que era a la vez veneno y antídoto. El mundo se redujo a ese espacio infinitesimal entre la piel de él y la de ella, un universo de posibilidades a punto de nacer. Pero el momento se hizo añicos. Unos golpes suaves en la puerta del despacho los hicieron retroceder como si hubieran recibido una descarga eléctrica. «Khalid, cariño, ¿estás listo? Tenemos que repasar nuestros votos para mañana». La voz de la princesa Amira, melódica e inocente, fue como un jarro de agua helada. La realidad se estrelló contra ellos con una brutalidad devastadora. Khalid cerró los ojos por un instante, una expresión de puro dolor cruzando su rostro. La burbuja de intimidad había estallado, y el futuro que había elegido, el deber que había aceptado, estaba llamando a su puerta. Cuando Khalid volvió a abrir los ojos, el hombre atormentado había desaparecido. En su lugar, de nuevo, estaba el jeque. Dio un paso atrás, recomponiendo su postura. La distancia entre ellos ahora un abismo insalvable. «Señorita Solano, puede retirarse», dijo, su voz desprovista de toda emoción. «Hemos terminado por hoy». Las palabras fueron un despido, una anulación de todo lo que acababa de ocurrir. La despidió como a una empleada, después de haberla desnudado emocionalmente. La crueldad final fue la más refinada de todas, porque le había mostrado un atisbo del cielo justo antes de devolverla al infierno. Lina no dijo nada, no podía. Simplemente asintió, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta con una dignidad que no sentía. Cada paso era una agonía. Al salir del despacho, pasó junto a la princesa Amira, que le dedicó una sonrisa amable. Lina se la devolvió, una mueca vacía. Se alejó por el largo pasillo de mármol, sus pasos resonando en el silencio. Se sentía más sola y desolada que nunca. La esperanza que había florecido en su pecho en los últimos días se había marchitado, convertida en cenizas, y en ese momento
Supo con una certeza absoluta lo que tenía que hacer. Terminaría su trabajo. Sí, pero no se quedaría a presenciar el final. Huiría. Desaparecería para siempre. La noche del ensayo fue un espectáculo de crueldad perfectamente orquestado. Lina se movía entre las mesas del opulento salón de banquetes, ajustando un centro de mesa aquí, susurrando una instrucción a un camarero allá, su sonrisa profesional tan firmemente pegada a su rostro como una máscara de porcelana. Pero por dentro, cada risa compartida entre Khalid y la princesa Amira, cada toque casual de sus manos, cada mirada cómplice, era una puñalada directa a su corazón. La prensa, invitada para capturar la magia del momento, enfocaba sus lentes en la pareja real, pero los ojos de Lina se sentían quemados por los flashes, como si cada destello expusiera su humillación al mundo entero, dejándola desnuda y temblando en medio de la celebración de su propia ruina. El gran visir Rashid se acercó a ella en un momento, su sonrisa tan falsa como las perlas que adornaban el cuello de algunas invitadas. «Un trabajo impecable, señorita Solano», dijo, su voz un veneno envuelto en seda. «Casi se podría pensar que ha nacido para esto, para servir a la realeza desde la distancia». El insulto era tan sutil y a la vez tan devastador que le robó el aire. Levantó la vista buscando a Khalid. Una parte desesperada de ella esperando que la defendiera de nuevo. Pero él estaba riendo ante algo que Amira le había dicho al oído, completamente ajeno a la pequeña ejecución que estaba teniendo lugar a pocos metros de distancia. Y esa indiferencia dolió más que las palabras de Rashid. La cena de ensayo se convirtió en una tortura prolongada. Lina se vio obligada a observar cómo Khalid le ofrecía a Amira un bocado de su postre, el mismo gesto íntimo que una vez había compartido con ella. Vio cómo él le apartaba un mechón de pelo del rostro con una ternura que ella recordaba dolorosamente bien. Cada gesto era un recuerdo profanado, una promesa rota que se materializaba ante sus ojos. Se sentía como un fantasma en su propia vida, obligada a presenciar cómo el hombre que amaba recreaba su historia de amor con otra mujer, y el mundo aplaudía, llamándolo un cuento de hadas. Pero para ella, era una pesadilla de la que no podía despertar. Finalmente, cuando los discursos terminaron y la pareja real se levantó para recibir las felicitaciones, Lina supo que había alcanzado su límite. El dolor ya no era una corriente subterránea, sino un océano que amenazaba con ahogarla. Se disculpó con una excusa vaga y se dirigió a la salida, moviéndose con una calma que desmentía la tormenta que se desataba en su interior. Al pasar junto a la mesa principal, sus ojos se encontraron con los de Khalid por una fracción de segundo. En ellos no vio triunfo, ni siquiera frialdad, sino una extraña y oscura confusión, como si él mismo estuviera perdido en el laberinto que había creado. Pero ya era demasiado tarde para las dudas. El daño estaba hecho. De vuelta en la suite de invitados que le habían asignado en el palacio, un espacio lujoso y anónimo que se sentía como la jaula más hermosa del mundo, Lina se derrumbó. Se apoyó contra la puerta cerrada, y los sollozos que había reprimido durante semanas finalmente escaparon, sacudiendo su cuerpo en espasmos violentos. Lloró por la joven ingenua que había sido, por el amor que había creído tan puro, y por la mujer rota en la que se había convertido. Lloró hasta que sus ojos se hincharon y su garganta dolió, hasta que no quedaron más lágrimas, solo un vacío helado y una resolución dura como el diamante. No podía más. No iba a presenciar esa boda. Con una determinación nacida de la desesperación más absoluta, se sentó frente a su ordenador portátil. Las manos le temblaban, pero sus dedos se movieron con una precisión febril. Abrió el sitio web de una aerolínea, sus ojos escaneando los destinos: París, Roma, Nueva York, cualquier lugar que estuviera a un mundo de distancia de Al-Sahara. Eligió el primer vuelo transcontinental de la mañana siguiente, uno que despegaba justo cuando la ceremonia de la boda debía comenzar. No miró el precio. La libertad no tenía coste. Introdujo sus datos y con un clic final compró un billete de solo ida. Ya no había vuelta atrás. Se pasó el resto de la noche haciendo las maletas. Cada prenda doblada y colocada en la maleta era un acto de renuncia. Dobló los vestidos elegantes que había usado para las reuniones en el palacio, los trajes de negocios que eran su armadura, y los guardó como si estuviera enterrando una vida que ya no le pertenecía.
Dejaría atrás su empresa, su apartamento, todo lo que había construido sobre las cenizas de su corazón roto. Era un precio terrible, pero quedarse y ver a Khalid decir sí, quiero a otra mujer era un suicidio del alma. Y ella, por fin, se estaba eligiendo a sí misma. Mientras tanto, al otro lado del palacio, Khalid caminaba por sus aposentos como un león enjaulado. La imagen del rostro de Lina, pálido y devastado, durante la cena de ensayo, se había grabado a fuego en su mente. La confusión que ella había visto en sus ojos era real. Se había dicho a sí mismo que este acto de venganza le traería paz, un cierre. En cambio, cada día que pasaba a su lado solo servía para reabrir la herida, para recordarle a la mujer que había amado con una intensidad que lo asustaba. La profesionalidad de ella, su dignidad silenciosa, chocaba violentamente con la imagen de la traidora calculadora que su tío le había pintado. ¿Y si se había equivocado? La duda era un veneno lento, que se había ido filtrando en sus venas durante semanas. Recordó su reacción instintiva cuando ella tuvo la crisis alérgica, el pánico animal que sintió al pensar que podía perderla. Recordó cómo la había defendido de su tío, no por un sentido del deber, sino por un impulso protector que no pudo reprimir. Y recordó la noche en la biblioteca, el deseo abrumador de tocarla, de sentir que todavía era real, que no era solo un fantasma de su pasado. Cada uno de esos momentos era una grieta en la fortaleza de su odio. Y esa noche, la fortaleza estaba a punto de derrumbarse. Impulsado por una necesidad desesperada de encontrar una verdad, cualquier verdad, que pusiera fin a su tormento, recordó la caja, la vieja caja de madera de sándalo que había encontrado en el ala de almacenamiento, la que contenía el pequeño halcón de cristal. Había ordenado que la llevaran a sus aposentos privados, sin saber muy bien por qué. Ahora, en la quietud de la noche, se sentía atraído hacia ella como una polilla a una llama. Era como si supiera que dentro de esa caja no solo estaba su pasado, sino la clave de su futuro, o la sentencia definitiva de su condena. Con el corazón martillándole en el pecho, se arrodilló y levantó la pesada tapa. El aroma familiar a sándalo y a los años llenó el aire. Dentro, junto al halcón de cristal que brillaba débilmente bajo la luz de la lámpara, había algo más. Algo que su tío le había jurado que no existía. Un fajo de cartas, atadas con una cinta de seda azul pálido, y debajo de ellas, un pequeño diario de cuero con las iniciales de Lina grabadas en oro. Le habían dicho que ella nunca había intentado contactarlo, que había desaparecido sin dejar rastro, aceptando un pago por su silencio. Pero esto era una prueba tangible de que le habían mentido. Sus manos temblaban tanto que apenas pudo desatar la cinta. La primera carta era de unos días después de su desaparición. La caligrafía de Lina, normalmente tan elegante y fluida, era temblorosa, manchada en algunos puntos por lo que solo podían ser lágrimas. «Mi amor», comenzaba, «no entiendo qué ha pasado. Me dijiste que esperarías por mí. ¿He hecho algo mal? Por favor, solo dime qué he hecho. El silencio me está matando». Khalid sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Cada palabra era una acusación silenciosa contra su crueldad, contra su abandono. Y él nunca la había recibido. Pasó a la siguiente, y a la siguiente. Cartas llenas de confusión, luego de desesperación, y finalmente de una resignación desgarradora. Hablaban de sus intentos de llegar al palacio, de cómo los guardias le negaban la entrada. Hablaban de llamadas que nunca fueron respondidas, de mensajes que quedaron en el vacío. Eran el testimonio de una mujer que luchaba desesperadamente por el hombre que amaba, mientras él, convencido de su traición, se encerraba en su torre de hielo y resentimiento. La enormidad de su error comenzó a aplastarlo, una losa de granito sobre su pecho. Pero el golpe final, el que destrozaría su mundo para siempre, fue el diario. Lo abrió en una página marcada, fechada una semana antes de que él recibiera la supuesta carta de despedida de ella. La entrada describía una reunión con su tío, el gran visir Rashid. «Hoy ha venido a verme», escribió Lina. «Me ha dicho que si no me alejo de ti, arruinará a mi familia. Me ha amenazado, Khalid. Me ha dicho que te mostrará pruebas falsas de que te he estado engañando, que me hará parecer una cazafortunas. Me ha dicho que tu amor por mí te debilita, que te convertirá en un mal gobernante. Tengo tanto miedo,
Khalid siguió leyendo, su sangre helándose en sus venas. El diario detallaba cada amenaza, cada manipulación de su tío, y luego, la última entrada. Rashid me ha dado un ultimátum. O escribo una carta terminando contigo, o él destruirá todo lo que amo. No puedo hacerlo. No puedo traicionarte así. Le he dicho que no. Le he dicho que confío en ti, que nuestro amor es más fuerte que sus mentiras. Mañana iré al oasis, a nuestro lugar, y te esperaré. Sé que vendrás. Tienes que venir. Pero él nunca fue, porque ese mismo día, su tío le había mostrado una carta completamente diferente. Una carta fría y calculadora, en la que ella supuestamente terminaba con él por dinero. Una falsificación. El diario se le cayó de las manos. La verdad era una bestia monstruosa y fea, y lo estaba devorando vivo. No había habido traición. No había habido abandono por parte de ella. Solo había habido una lealtad tan feroz que ella había estado dispuesta a enfrentarse a uno de los hombres más poderosos del reino por él. Y él la había castigado por ello. La había abandonado. La había dejado sola para que se enfrentara a los lobos, creyendo las mentiras de su enemigo. Y durante 5 años, había construido su vida sobre esa mentira, alimentando un odio que debería haber dirigido hacia su propia familia. Un grito ahogado escapó de sus labios, un sonido de pura agonía. Se levantó de un salto, derribando una pequeña mesa en su furia y su dolor. Se miró en el gran espejo de su habitación y no vio a un jeque, sino a un monstruo. Un tonto cruel y ciego que había torturado a la única mujer que había amado de verdad. La humillación a la que la había sometido en las últimas semanas. Obligarla a planear su boda, cada reunión, cada decisión. No era una venganza justificada. Era el acto de un tirano torturando a una víctima inocente. Y la comprensión lo partió en dos. La noche se convirtió en un infierno personal para Khalid. No durmió. Vagó por sus aposentos, el diario y las cartas de Lina esparcidos sobre su cama, como las piezas de su vida destrozada. Cada recuerdo de los últimos 5 años se reconfiguró bajo la luz de esta nueva y devastadora verdad. Cada vez que había sentido una punzada de duda, cada vez que la dignidad de ella lo había desarmado, había sido la verdad tratando de abrirse paso a través de la armadura de sus mentiras. Y él la había ignorado, una y otra vez, demasiado orgulloso, demasiado herido para ver lo que tenía delante. La culpa era una sensación física, un peso que le oprimía el pecho y le dificultaba la respiración. Pensó en ella, sola, enfrentándose a las consecuencias de su abandono. Pensó en cómo había tenido que reconstruir su vida desde cero, con la mancha en su reputación de ser la mujer que el jeque descartó. Y en lugar de ayudarla, en lugar de buscar la verdad, él había vuelto a su vida solo para infligirle más dolor, para restregarle sal en una herida que él mismo había abierto. ¿Cómo podría perdonarse alguna vez? Y la pregunta más aterradora de todas, ¿cómo podría ella perdonarlo alguna vez a él? Al amanecer, la luz gris que se filtraba por las ventanas encontró a un hombre roto. Los sirvientes entraron para prepararlo para su boda, y se movieron a su alrededor en un silencio temeroso, sintiendo la tormenta que emanaba de él. Lo vistieron con las túnicas ceremoniales de seda blanca y oro, la vestimenta de un novio feliz. Pero bajo la tela lujosa, Khalid se sentía como si estuviera vistiendo un sudario. Cada pieza de ropa era una mentira, cada joya un símbolo de su fracaso. Estaba a punto de casarse con una mujer inocente, de sellar una alianza política, de cumplir con su deber. Pero todo su ser gritaba en una rebelión silenciosa. No podía hacerlo. Mientras tanto, Lina estaba ejecutando su plan con una precisión de cirujano. Pasó la mañana supervisando los últimos detalles en el jardín de las dunas ocultas. Nadie habría adivinado que su corazón estaba hecho añicos. Su rostro era una máscara de calma y eficiencia. Dio instrucciones a los floristas, coordinó con el jefe de seguridad y se aseguró de que cada vela, cada cojín, cada pétalo estuviera en su lugar perfecto. Estaba construyendo el escenario para el día más feliz de la vida del hombre que amaba. Y cada detalle perfecto era una pequeña tortura, un último acto de amor y de castigo para sí misma. Su equipo la miraba con una mezcla de admiración y preocupación. Notaban la tensión bajo su calma,
la sombra en sus ojos que ni el maquillaje podía ocultar. Pero nadie se atrevía a preguntar. Su profesionalidad era legendaria, una muralla que nadie podía traspasar. Dentro de su cabeza, un reloj hacía una cuenta atrás. 2 horas para el inicio de la ceremonia, 1 hora y 45 minutos para la salida de su vuelo. El coche que la llevaría al aeropuerto ya estaba esperando discretamente en una entrada de servicio. Todo estaba listo. Su escape estaba a solo unos pasos de distancia. Khalid, de pie en una terraza con vistas a los jardines, la vio. La vio moverse entre el personal, su figura esbelta y elegante destacando incluso en medio del caos organizado. La observó con una nueva perspectiva, una que le partía el alma. Vio su fuerza, su resistencia, la increíble dignidad con la que había soportado su crueldad. Y supo, con una certeza que lo sacudió hasta los cimientos, que no podía dejarla ir. Dejarla marchar ahora sería su condena final. Un error tan monumental que ni una vida entera de reinado podría redimirlo. Pero, ¿qué podía hacer? Estaba atrapado en una red de deber, tradición y política que él mismo había ayudado a tejer. La hora de la ceremonia llegó. Los invitados, una deslumbrante colección de realeza, dignatarios y magnates de todo el mundo, tomaron sus asientos. La orquesta comenzó a tocar una melodía suave y etérea. El sol del desierto, comenzando a descender, bañaba el oasis en una luz dorada y mágica. Era la imagen perfecta de un cuento de hadas. Pero para los dos protagonistas de esta historia, era el escenario de una tragedia inminente. Lina se posicionó cerca de una de las salidas laterales, oculta tras una columna de mármol, su corazón latiendo al ritmo fúnebre de sus esperanzas moribundas. Khalid caminó hacia el altar improvisado, sus pasos pesados, cada movimiento una agonía. Su tío Rashid lo saludó con una sonrisa de satisfacción, una sonrisa que ahora Khalid veía como la de un demonio. Tuvo que usar cada gramo de su autocontrol para no golpearlo allí mismo, delante de todos. Se posicionó en su lugar, su rostro una máscara de piedra, pero sus ojos no miraban hacia el pasillo por donde su prometida debía aparecer. Sus ojos barrían la multitud, buscando desesperadamente una última visión de ella, de la mujer a la que había sentenciado y a la que ahora sabía que no podía vivir sin ella. Entonces sonó la marcha nupcial. Las grandes puertas del jardín se abrieron y la princesa Amira apareció. Una visión de belleza y gracia con su vestido de novia. Caminaba lentamente por el pasillo del brazo de su padre, sonriendo a los invitados. Todos los ojos estaban puestos en ella. Todos, excepto los de Khalid, porque en ese mismo instante la había encontrado. Vio a Lina, medio oculta en las sombras, dando un paso atrás, girándose para marcharse. Vio el movimiento final de su huida, el momento en que ella se rendía y lo dejaba a su destino. El mundo pareció ralentizarse. El sonido de la orquesta se desvaneció en un zumbido distante. Lo único que Khalid podía ver era la espalda de Lina, alejándose de él para siempre. La princesa Amira estaba a solo unos metros, su sonrisa radiante a punto de convertirse en la de su esposa. Su tío lo observaba con una mirada de triunfo. El consejo, la prensa, el mundo entero. Todos esperaban, y en ese instante, Khalid supo que tenía que tomar una decisión. Podía cumplir con su deber, casarse y vivir el resto de su vida en una mentira dorada. O podía incendiar su mundo hasta los cimientos por la remota, casi imposible, posibilidad de redención. El rostro de Amira se llenó de confusión al ver la agonía en los ojos de su prometido. Unos ojos que no la miraban a ella, sino a algo, o a alguien, que estaba a punto de desaparecer. En ese instante, mientras el mundo entero contenía la respiración, Khalid al-Jamil tomó una decisión. No fue una elección meditada entre el deber y el deseo, sino una rendición incondicional a una verdad que había tardado 5 años en aceptar. Levantó una mano, un gesto simple y regio que silenció la orquesta a mitad de una nota. El silencio que cayó sobre el jardín de las dunas ocultas fue absoluto, un vacío ensordecedor que amplificó el latido frenético de cientos de corazones. La princesa Amira se detuvo, su rostro una máscara de confusión, mientras que Lina, a punto de cruzar el umbral hacia su huida, se quedó congelada.
sintiendo la mirada de Khalid como un ancla de fuego que la inmovilizaba. ¿Qué nueva tortura era esta? ¿Qué cruel espectáculo final había diseñado para ella? Ignorando los murmullos de pánico que empezaban a recorrer las filas de invitados, Khalid descendió los escalones del altar con una determinación que helaba la sangre. Sus ojos nunca se apartaron de Lina. Cada paso que daba para cerrar la distancia entre ellos era un paso que lo alejaba de su trono, de sus alianzas, de la vida de control y frialdad que había construido. Se dirigió a la princesa Amira, y su voz, cuando habló, fue sorprendentemente suave, pero resonó en el silencio. «Princesa, es usted una mujer de honor y no merece la sombra de una mentira. Y este matrimonio», dijo, su mirada volviendo a clavarse en Lina, «sería la mentira más grande de mi vida. Le ruego me perdone». No esperó respuesta. Continuó su avance, un rey abandonando su propia coronación para perseguir a la única mujer que alguna vez fue su verdadero reino. Al llegar frente a una Lina paralizada por el shock, él no intentó tocarla. En un movimiento rápido e inesperado, le arrebató el micrófono a un periodista de la BBC que estaba en primera fila, provocando un grito ahogado colectivo. El agudo chillido de la retroalimentación fue el sonido de un protocolo milenario haciéndose añicos. «Hace 5 años», comenzó Khalid, su voz ahora amplificada, temblando de una emoción cruda que nadie en su reino le había escuchado jamás. «Cometí un error imperdonable. Fui un cobarde, ciego y sordo a la verdad, y condené a la mujer más leal y valiente que he conocido». Su mirada era una súplica, una confesión abierta ante el mundo. Estaba desnudando su alma, sabiendo que era la única forma de empezar a sanar la herida que él mismo había infligido. Con el mundo como testigo, desveló la conspiración. «Fui engañado por mi propia sangre», declaró, su voz resonando con furia y dolor. «Mi tío, el gran visir Rashid, me hizo creer que esta mujer». Y aquí su voz se quebró por un instante. «Me había abandonado. Falsificó cartas, interceptó mensajes. Me alimentó con mentiras para separarnos, porque su amor por mí era un poder que él no podía controlar». La confesión fue una bomba atómica en el corazón de la realeza de Al-Sahara. Estaba acusando a su familia, destruyendo la fachada de unidad y honor por la que su dinastía era conocida, y todo por ella. Finalmente, se giró por completo hacia Lina, y el micrófono apenas captó su susurro roto. «Yo te abandoné cuando más me necesitabas, y he pasado cada día de estos 5 años muriendo por dentro. Perdóname, Lina. Te lo ruego, aunque no lo merezca». El silencio que siguió a su confesión fue pesado, cargado de juicio y expectación. Las cámaras enfocaban el rostro de Lina, esperando una reacción, una lágrima, un abrazo que sellara el cuento de hadas. Pero Lina no era un personaje de cuento. Era una mujer forjada en el fuego del dolor y la humillación. La validación pública era un bálsamo, sí, pero la herida era demasiado profunda para ser curada con palabras, por muy sinceras que fueran. Levantó la barbilla, y cuando habló, su voz fue clara y firme, cortando el aire tenso. «Una disculpa pública no borra 5 años de infierno, Khalid», dijo, su mirada fija en la de él. «Si tus palabras son ciertas, demuéstralo. No con un espectáculo, sino con justicia. Limpia mi nombre. Expon a los culpables. Haz que el mundo sepa la verdad con hechos, no solo con un discurso desesperado». Su desafío lo golpeó con más fuerza que cualquier bofetada. Ella no se estaba derritiendo en sus brazos. Le estaba exigiendo que fuera el rey que decía ser. Y en sus ojos, Khalid no vio odio, sino una fuerza que lo admiró profundamente. Asintió, una única y solemne inclinación de cabeza. «Se hará», prometió. Se giró hacia el capitán de su guardia real. «Convoque una reunión de emergencia del consejo, esta misma noche. Cele las fronteras del palacio. Nadie entra ni sale hasta que se haga justicia». La orden fue tan inmediata, tan absoluta, que nadie dudó de su intención. Había elegido, y su elección no era solo recuperar a Lina, sino purgar su reino de la corrupción que casi los destruye a ambos, sin importar el coste personal o político que tuviera que pagar. Aquella noche, el palacio de mármol blanco se convirtió en un tribunal.
En una sesión que duraría hasta el amanecer, Khalid presentó las pruebas irrefutables, el diario de Lina, las cartas nunca entregadas, los testimonios de los guardias que le habían negado la entrada por orden de Rashid. El gran visir, acorralado y expuesto, vio cómo su poder se desmoronaba. Al amanecer, el veredicto fue emitido. Rashid fue despojado de todos sus títulos y sentenciado a un exilio permanente, y se emitió un decreto real que no solo exoneraba a Lina Solano, sino que detallaba la conspiración en su contra y elogiaba su inquebrantable lealtad. Su nombre, que una vez fue un susurro de escándalo, ahora era un símbolo de honor en todo Al-Sahara. Con la justicia servida, solo quedaba un asunto pendiente. Khalid encontró a Lina en el jardín de las dunas ocultas, que ahora estaba en silencio, despojado de los adornos de la boda fallida. Se acercó a ella no como un jeque, sino como un hombre arrepentido. No pronunció grandes discursos. Simplemente abrió la mano y le mostró un anillo de diamantes y zafiros azules, tan profundos como el cielo del desierto al anochecer. «Lo diseñé para ti hace 5 años», dijo en voz baja. «Nunca tuve el valor de dártelo. Siempre ha sido tuyo, Lina. Si aún puedes encontrar en tu corazón un lugar para mí, me concederías el honor de ser mi esposa, mi consejera, mi todo». La pregunta no era una orden, sino una súplica, la de un hombre que ponía su futuro enteramente en manos de ella. Lina lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, vio al hombre del que se había enamorado, vulnerable, sincero, dispuesto a quemar el mundo por ella. Las lágrimas que ahora corrían por sus mejillas no eran de dolor, sino de una catarsis abrumadora. Asintió lentamente, y cuando él deslizó el anillo en su dedo, encajó a la perfección, como si hubiera estado esperando ese momento durante 5 largos años. Su boda no fue un espectáculo público, sino una ceremonia secreta y sagrada en ese mismo oasis, bajo el mismo manto de estrellas que había sido testigo de su primera promesa. Fue un juramento no para un reino, sino el uno para el otro, un nuevo comienzo construido sobre las cenizas de una mentira devastadora. 5 años después, el sol se ponía sobre Al-Sahara, pero esta vez, la luz dorada no iluminaba un escenario de dolor, sino uno de paz y plenitud. La jequesa Lina Al-Jamil presidía una reunión del consejo, su opinión tan respetada y valorada como la de su marido, el jeque Khalid. Juntos, habían transformado el reino, fusionando la tradición con la justicia y la compasión. Sus 2 hijos, un príncipe con los ojos oscuros de su padre y una princesa con la sonrisa resiliente de su madre, jugaban en una alfombra cercana, su risa el sonido de un futuro prometedor. Lina ya no era la mujer que había sido descartada, sino la arquitecta de una nueva era, amada por su pueblo y adorada por su rey. Aquella noche, como cada año en su aniversario, regresaron solos al jardín de las dunas ocultas. El aire seguía oliendo a jazmín y a tierra húmeda, pero ya no era un aroma de nostalgia dolorosa, sino de hogar. Mientras estaban sentados junto al pequeño lago, observando las estrellas reflejadas en el agua, Khalid la atrajo hacia sí y le susurró al oído las mismas palabras que le había dicho en ese mismo lugar hacía una década, cuando eran jóvenes y el mundo parecía lleno de promesas. «Te prometí un futuro aquí, bajo estas estrellas», dijo, su voz llena de una emoción que el tiempo no había disminuido. Lina apoyó la cabeza en su hombro, cerrando los ojos. «Y lo cumpliste», respondió ella. «Construiste un paraíso sobre las ruinas de nuestro infierno». Y en el silencio del desierto, su amor no era un cuento de hadas, sino una fortaleza inexpugnable, un testimonio de que incluso las heridas más profundas pueden sanar y florecer de la manera más hermosa.